Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, César Paredes, Andrea Montoya, Andrés Zapata, Alexis Jaramillo y Edwin Solórzano. Hoy terminamos nuestro viaje por las brevedades del mundo judío, acercándonos a cuentos populares, relatos jasídicos, sentencias rabínicas, música judía y literatos contemporáneos como Edgar Keret. Herzele y la levita nueva. Había nacido el primer hijo varón del hombre más rico del pueblo. El padre, al que la alegría hacía generoso, invitó a todos los vecinos a celebrar la circuncisión. Pero cuando Herzele Ostropolger se presentó con su pobre ropa raída, los sirvientes, que tenían orden de no dejar pasar a los mendigos, no le permitieron entrar en la casa. Herzele, que no quería perderse la fiesta, muy en especial la deliciosa comida, corrió a la casa de un amigo y consiguió que éste le prestara una elegante levita nueva. Así vestido, pudo entrar a la fiesta y se sentó a la mesa del banquete. Pronto los demás invitados vieron con gran sorpresa que Herzele se tiraba la bebida encima de la ropa y guardaba grandes trozos de comida en los bolsillos de su levita nueva. ¿Se puede saber qué estás haciendo?, preguntó enojado el dueño de la casa. «Estoy haciendo lo correcto», dijo Herzele. «Le doy de comer y de beber al verdadero invitado, que no soy yo, por supuesto, sino mi buena ropa». La mayoría de los pueblos tienen en su cultura popular personajes simpáticos cuyas historias están cargadas de ingenio, ironía y sabiduría. Recordemos el citado caso de Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno, de los que hablamos en uno de los programas dedicado a la cartografía italiana. Para el caso de nuestro programa de hoy, y en referencia al folclore judío, encontramos la figura de Herschel de Ostropol, conocido como un sabio tonto que divierte, reta y se burla con sus ocurrencias tanto de los cortesanos como de los habitantes del pueblo donde reside, como es el caso del relato que escuchábamos, donde con una actitud cínica que podríamos incluso comparar con aquellas como las de Diógenes el Cínico, se burla de los comensales de una fiesta a la que en principio no le habían admitido por sus ropas sucias y raídas. De Herschel de Ostropol se dice que nació en Balta, Ucrania, durante la segunda mitad del siglo XVIII en una familia muy pobre, pero que logró salir adelante, todo gracias a su ingenio. Durante varios años se cree que fue el bufón de la corte del rabino Boruch, nieto del maestro Baal Shem Tov, fundador del judaísmo jasídico, y del que se dice que tenía un genio terrible que solo era calmado por las ocurrencias de Herschel. La vida de este personaje ha sido llevada a la pantalla, a poemas épicos, a novelas y a libros ilustrados que relatan sus particulares historias. Dos más de esos relatos curiosos, donde prima la astucia de este personaje, son los siguientes. Mentira rápida. Un rico comerciante de la aldea desafió al famoso Herschel de Ostropol. Si eres capaz de decirme una mentira sin pensar, te doy un rublo. ¿Por qué un rublo? Si me prometiste 2, dijo Herschel. No es tu problema. Al pasar por un pueblo donde la mayoría de la población era judía y su fama era conocida, Herschel de Ostropol fue desafiado a cambio de una bolsa de dinero
a abofetear a un hombre odiado por todos. Herschel no tuvo ninguna duda. Se acercó al hombre y le dio una bofetada en la cara. Cuando el hombre le increpó, preguntándole por qué había hecho eso, Herschel respondió que lo había confundido con una persona llamada Berel. «¿Y si yo fuera Berel?», preguntó el hombre ofendido, «¿eso te daría derecho a bofetearme? ¿Por qué querrías hacerle esto al tal Berel?». «No te entrometas en mis asuntos con Berel», respondió Herschel. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Pero hablemos ahora del judaísmo jasídico, algunas de sus características y un relato de uno de sus sabios, comentado por nuestro compañero César Paredes. El judaísmo jasídico es un movimiento dentro del judaísmo ortodoxo fundado por el rabino Israel Baal Shem Tov en el siglo XVIII. Cuenta la leyenda que a principios de 1700, en el área que hoy se conoce como Ucrania, un joven huérfano llamado Israel Ben Eleazar deambulaba por el bosque donde vivía. Su padre, justo antes de morir, le había dicho: «No temas a nada, no temas a nadie, sino a Dios mismo, y ama a cada judío como te amas a ti mismo». Allí se encontró con una red de judíos ocultos que viajaban por toda Europa del Este alentando a sus hermanos a ser mejores y levantándoles el ánimo. El joven, sin embargo, rechazaba los duros reproches de los predicadores itinerantes. En cambio, habló del amor de Dios por cada judío, la bondad, la alegría y la humildad como puentes hacia el eterno. Para 1740, Israel era conocido como Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre, y se estableció en Metzivish, donde miles de personas acudían a escuchar sus enseñanzas. Él enseñaba que todo judío podía acercarse a Dios por igual, sin importar si era erudito o un simple creyente. La palabra jasídico proviene de la palabra hebrea chesed, que significa misericordia. Por eso a los hasidim se les conoce como los que hacen buenas obras por los demás. También por su vida separada, su devoción a un líder dinástico, su adoración exuberante y alegre y su vestimenta distintiva. Creen que la oración y los actos de bondad amorosa son medios para llegar a Dios. La filosofía jasídica es menos ritualista que otras ramas del judaísmo ortodoxo y pone un énfasis especial en la emoción, la calidez y la inclusión. Su mensaje desde entonces ha sido tener la conciencia de la presencia del Dios Todopoderoso en todo momento y en todas las cosas, para que incluso las tareas más mundanas sean santificadas. El judaísmo jasídico tiene una influencia fuerte del misticismo, lo que se explica porque algunas de sus enseñanzas provienen de la Cábala. Después de la Segunda Guerra Mundial, el hasidismo fue trasplantado por inmigrantes a Estados Unidos, Israel, Canadá, Australia y Europa Occidental. En estos lugares más modernos, especialmente en Nueva York y otras ciudades estadounidenses, floreció como una minoría que preserva el yiddish como idioma y muchas de las tradiciones religiosas de los judíos de Europa del Este anteriores al Holocausto. La forma de vida hasídica es muy visual, con ricas texturas, costumbres y perseverantes tradiciones musicales y de danza. Los cuentos hasídicos abren puertas intrigantes y memorables a un mundo complejo, al mundo de su pensamiento. Los temas religiosos y el humor son frutos de una larga y continua tradición oral popularizada por escritores como Martin Buber, Isaac Bashevis Singer y Elie Wiesel. Escuchemos una de estas enseñanzas de Reb Menahem Mendel Futterfass, otra leyenda del judaísmo jasídico, un maestro de la yeshiva que vivió entre 1906 y 1995. Fue prisionero del régimen soviético y pasó varios años en Siberia acusado de profesar el judaísmo y quien finalmente logró salir para pasar sus últimos días en Israel. De todas formas, no. De Mendel Futterfass. Un hasid rico, discípulo de Rebbe Maharaj, siempre pedía su bendición para realizar sus negocios, y gracias a Dios, siempre tenía éxito. Una vez acudió al Rebbe, explicándole que deseaba invertir en la fabricación de cerveza y solicitaba su aprobación. El Rebbe le respondió negativamente.
Cuando el Hasid salió de su audiencia privada, decidió que el Rebbe no era un entendido en la materia y abrió la fábrica de cerveza. Por supuesto, el negocio fracasó. El hombre vino compungido a donde el Rebbe y éste le dijo: existen 4 tipos de Hasidim que explican por qué debe el hombre apoyarse en los consejos del Rebbe. 1. El Rebbe es profeta y sus consejos son profecía. Por lo tanto, son verídicos. 2. El Rebbe no es profeta, pero tiene inspiración divina y por ello es posible confiar en ellos. 3. No se trata de profecía ni de inspiración divina, sino que el Rebbe es un hombre justo y la Torá es su profesión y por ello se ajusta a la verdad. 4. No se trata de piedad, sino que el Rebbe es muy inteligente y lo consultan grandes comerciantes. Por esta razón, sabe lo que es conveniente y lo que no, y vale la pena confiarle. Y terminó el Rebbe: sea un profeta, posee inspiración divina, sea justo o entendido en comercio, no debías haber invertido en la fabricación de cerveza. Escuchábamos la interpretación musical Danzando con el Rabino del artista Yehuda Feynman, un clarinetista que es considerado como el rey del klezmer. El klezmer es un género musical. Esta palabra deriva del hebreo kli semer, instrumento de canto. El klezmer surge en Europa del Este con las comunidades judías que allí habitaban y que fueron influenciadas por los músicos de este lugar. El klezmer se toca en bodas, bautizos y hasta en funerales. Se caracteriza por sus cambios rítmicos y modales y se resaltan instrumentos como el clarinete, el violín, el acordeón, entre otros. Según Shalom Berlinski, en las décadas del 20 y 30 no existía un término que definiera a los instrumentistas que tocaban en bodas. El término klezmer que usamos todos hoy era peyorativo y significaba un tipo pobre que tocaba música vulgar y poco evolucionada y que además cuando tocaba cada uno agregaba su armonía o lo que estaba pasando por su mente. El klezmer, según algunos historiadores, baja su relevancia una vez se presenta el Estado de Israel en 1948, pero la vuelve a subir cuando diferentes comunidades judías llegan a este estado con géneros musicales como el jazz, la música clásica, popular y religiosa, y fortalecen mucho más a este género musical. El klezmer se caracteriza por designar primero al músico que al instrumento. Por ejemplo, expresa Feynman que cada ser humano es un instrumento para una canción. Nosotros usamos nuestro cuerpo para articular ese lenguaje que llamamos música. Conozcamos ahora, de la mano de nuestro compañero Andrés Zapata, un texto de máximas judías
conocido como el Tratado de los Padres. Pirkei Avot se traduce como Tratado de los Padres o Tratado de los Principios. Es una recopilación de enseñanzas éticas o máximas de los rabinos del período de la Mishnah, que constituye una obra única en su género dentro del vasto cuerpo de la literatura tradicional judía. Por sus contenidos se conoce también como Ética de los Padres. Las enseñanzas del Pirkei Avot aparecen en el tratado mishánico del Avot, el penúltimo siguiendo el orden de Nezikin del Talmud. El Pirkei Avot es el único tratado que trata solo sobre principios éticos y morales. Hay muy poca o ninguna mención de la ley religiosa. El tratado se compone de 6 capítulos. Comienza con una orden de transmisión de la tradición oral. Moisés recibe la Torá en el monte Sinaí y luego la transmite a través de varias generaciones hasta que finalmente llega a la gran asamblea, es decir, a los rabinos. En él se conservan las palabras atribuidas a Simón el Justo en el año 200 a.C., hasta Judá Anasi en el año 200 después de Cristo, redactor de la Mishnah. Estos capítulos tratan sobre la recta conducta ética y social, al igual que de la importancia del estudio de la Torá. Los 2 primeros capítulos se desarrollan en orden cronológico, centrándose el segundo en los discípulos de Yochanan ben Zakkai. Los capítulos 3 y 4 contienen varios dichos atribuidos sin ningún orden aparente. El capítulo 5 consiste en un conjunto de dichos anónimos estructurados en series numéricas, muchas de ellas sin ninguna conexión con la ética. Los últimos 4 párrafos de este capítulo vuelven al formato de los aforismos morales atribuidos a rabinos concretos. Para el uso litúrgico y en la mayor parte de las ediciones impresas del Avot se incluye un 6º capítulo, Kinyan Torah, dedicado a la adquisición de la Torá. Se añade porque su contenido y estilo son similares al tratado original del Avot, aunque se centre más en el estudio de la Torá que en el comportamiento ético, y para que se pueda recitar el Sabbat cuando se celebre la entrega de la Torá. Estos son algunos de los principios éticos generales que se encuentran en la obra. Muestra bondad a los demás, respeta al otro, respétate a ti mismo, respeta a Dios, busca la paz, sé prudente, sé humilde, combina el estudio de la Torá con el trabajo, ten cuidado con lo que dices, no busques recompensas, no te apresures en juzgar a alguien, sé justo y toma decisiones en consecuencia. El tiempo de actuar es ahora, el castigo igual al pecado. Busca un temperamento constante. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Pizzería Kamikaze, de Edgar Keret. Creo que ella lloró en mi entierro. No es que quiera dármelas de listo, pero estoy casi seguro de ello. A veces hasta consigo imaginarme cómo le habla de mí, de mi muerte, a alguien cercano a ella, de cómo me bajaron a la tumba, tan menudo y desamparado como una tableta de chocolate rancio, de cómo en realidad nunca llegamos a hacerlo del todo. Y después de eso, él se la folla brindándole un polvazo que es todo consuelo. Escuchábamos un relato de Edgar Keret, que se encuentra en su obra completa de cuentos titulada Un libro largo de cuentos cortos. Keret es un escritor israelí nacido en Tel Aviv en 1967. Es novelista y muchos de sus trabajos han sido traducidos a más de 30 idiomas. Escribe notas en periódicos como el The New York Times y Paris Review y ha sido galardonado con diversos premios literarios. Otra de sus aficiones es el cine y también la novela gráfica,
y actualmente es profesor de las universidades de Tel Aviv y Ben Gurión. Sus cuentos han marcado un estilo en el campo de la ficción breve, mezclando situaciones aparentemente simples que terminan en múltiples grados de complejidad que cuestionan nuestra condición humana. Para muchos estudiosos, su escritura se encuentra influenciada por diversas corrientes artísticas, entre ellas el kitsch. Escritores reconocidos como Salman Rushdie o George Sanders han dicho de su narrativa: es un escritor completamente diferente a cualquier otro. La voz de una nueva generación, dijo Rushdie, mientras que Sanders advirtió: estoy muy feliz de que Edgar Keret y su obra existan. Hoy hacen del mundo un lugar mejor. Los relatos de Keret se han vuelto tan populares que en plataformas como TikTok y YouTube, narradoras como Gisela Amortegui han adaptado sus cuentos dándoles mayor popularidad. Una de esas adaptaciones fue la del cuento Gotas. Los invito a escucharlo en la voz de esta maestra mexicana. Gota, gotita, gota, gota, gotita, gota. Dice mi novio que en algún país europeo acaban de inventar unas gotas que hacen que no te sientas solo. Lo escuchó justo ayer en las redes sociales. Inmediatamente tomó su celular y le envió un mensaje a un hermano que vive justo en aquel continente pidiéndolo que las consiguiera a la brevedad. Están causando un furor en todo el mundo y las hay en 2 presentaciones, en gotitas y aerosol. Él escogió las gotas por aquello de no dañar la capa de ozono. Te las pones en los oídos y en tan solo 20 minutos pierdes el miedo a la soledad. Parece que actúan químicamente en alguna zona del cerebro. Acá entre nos, mi novio es un poco extraño. Siempre está pensando que si lo voy a dejar, que si le voy a ser infiel. Y ahora me sale con que cuando tenga las gotas me va a dejar. Que ya no va a tener miedo a la soledad, que no va a tener miedo a estar solo y... ¿dejarme a mí por unas gotas? No lo entiendo. Y le digo que yo lo amo con locura. Y me dice que las gotas no le van a ser infieles, como si yo lo hubiera hecho. Y finalmente me deja. Se va a un departamento en otra colonia. Y yo pienso que si tuviera alguna hermana en otro país, o amigos o parientes, ya habría ido a visitarlos. Saldríamos a pasear, nos sentaríamos en algún lugar a tomar un café, una copa y conversaríamos de nuestras alegrías, nuestras tristezas, lloraríamos juntos y no tendría miedo de mostrar mis sentimientos. Nos abrazaríamos y eso siempre ha sido natural, espontáneo y muchísimo mejor que unas gotas para la soledad. Gota, gotita, gota, gota, gotita, gota. Este escritor israelí también es famoso por su gran formación en teoría literaria, lo que lo ha llevado a construir un decálogo para escritores. Los invito a conocer sobre esta serie de consejos para los amantes de la escritura en voz de nuestra compañera Andrea Montoya. Es usual encontrar decálogos de escritores para escritores y en esta ocasión y de acuerdo a su brillante carrera como escritor israelí, hablaremos del decálogo para escritores de Edgar Keret, en el cual destaca la importancia de seguir 10 reglas fundamentales al momento de escribir. A continuación y de manera abreviada mencionaré cada una de ellas. Primero, asegúrate de disfrutar escribiendo. Keret asevera que a las personas les cuesta admitir que se ganan la vida disfrutando, y en vez de ello hacen del ejercicio de escritura todo un padecimiento que pierde sentido, cuando lo que ha experimentado es que la escritura permite expandir la vida en tanto lleva a descubrirse a sí mismo mediante la construcción de los personajes y sus tramas. Segundo, ama a tus personajes.
Este asemeja la creación de un personaje a la de tener un hijo, por lo que, sin importar quién sea el personaje, hay que amarlos. De lo contrario, nadie lo hará. Tercero, cuando estás escribiendo no le debes nada a nadie. Queretz considera que la escritura te permite hacer todo aquello que en la vida real muchas veces no se podría o debería hacer. Así impulsa a la creación de un universo o a la destrucción del mismo. Cuarto, empieza por el medio. Desde esta perspectiva no se le otorga un orden propio cuando se comienza a escribir, ya que refiere que, si bien es el inicio para ponerse en marcha, no es una limitante, pues los inicios no acaban siendo la parte más interesante cuando se escribe. Quinto, intenta no saber cómo termina, es decir, no te dejes llevar por la curiosidad y dale rienda suelta a tu imaginación, tanto así que el final esté precedido por las características de los personajes y el desarrollo de la trama, lo cual llevaría a que el final sea toda una sorpresa. Sexto, no uses nada solo porque así es como siempre. Abro comillas. Dividir la historia en párrafos, usar signos de puntuación, llamar a los personajes por el mismo nombre incluso cuando ya has cambiado de página. Todas esas son convenciones que existen para estar a tu servicio. Cierro comillas. Es decir, si bien existen unas reglas y normativas a la hora de escribir, no es necesario sujetarse a ellas, pues bien podrían no funcionar para ti y ello no quiere decir que esté mal. Séptimo, escribe como tú. Nunca intentes escribir como nadie, porque siempre habrá alguien mejor que tú. Sé tú y siempre serás el ganador. Octavo, asegúrate de que estás solo en la habitación donde escribes. Tener un espacio en solitario te permitirá ser espontáneo sin que tengas que estar pendiente de lo que no deberías hacer y sin que la compañía acabe adaptándote e influyendo en el ejercicio de escritura, porque puede no ser tan natural. Noveno, deja que a las personas que les guste lo que escribes te animen. En este caso se trata de ignorar a los demás, pues eso que escribes y no les gusta no está destinado para ellos. Y décimo, escucha lo que todos tienen que decir, pero no escuches a nadie excepto a mí. Queretz dice que, abro comillas, la escritura es el territorio más privado del mundo, cierro comillas, por lo que nadie puede enseñarte a hacer algo como te gusta. Si te dan un consejo y crees que te sirve, tómalo. Si te dan otro consejo y crees que no te sirve, déjalo. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial al maestro Alexis Jaramillo por sus conocimientos y aportes. A Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que tendremos la palabra y los conocimientos del profesor, escritor y judío sefardí José Guillermo Memo Ángel. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.